Imaginemos por un momento que el cuerpo humano es un universo increíblemente dinámico, lleno de galaxias celulares en constante movimiento. Ah, como un cosmos interno. Exacto. Y durante décadas, la medicina intentó comprender uno de sus sistemas más complejos, o sea, el sistema reproductivo femenino, usando herramientas puramente anatómicas. Pura observación de la superficie. Sí, era como intentar mapear los agujeros negros del cosmos usando únicamente un mapa dibujado a mano. Veíamos las estructuras principales, claro, pero los engranajes moleculares invisibles, pues permanecían totalmente en las sombras. Totalmente. Nos quedábamos en la morfología. Se entendía cuándo ocurrían los cambios a lo largo del mes, pero el cómo y el por qué a nivel genético eran cajas negras absolutas. Y precisamente hoy, los documentos sobre nuestra mesa revelan la historia de la científica que decidió construir el equivalente a un telescopio molecular para mapear este universo. Una labor monumental, de verdad. Súper monumental. En nuestra exploración de hoy, estamos analizando un perfil exhaustivo publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Ah, claro, la serie de gigantes en obstetricia y ginecología. Esa mera. Y estamos complementando esto con el enorme registro de investigaciones de la Universidad de California, San Francisco. Hablamos de la doctora Linda C. Judis. El material es de una profundidad abrumadora. Hablamos de una pionera absoluta en la endocrinología reproductiva, en la genómica del endometrio y, más recientemente, en esta intersección crítica entre la salud reproductiva y la contaminación ambiental. Es que al revisar su trayectoria, o sea, ver más de 350 publicaciones, lo que realmente destaca no es solo el volumen. Claro, es el enfoque. Exacto, cómo su enfoque evolucionó desde la bioquímica más dura hasta influir en la política de salud global. La misión de nuestra inmersión profunda hoy es decodificar esa evolución. Queremos entender cómo una ingeniera química terminó mapeando el transcriptoma del ciclo menstrual. ¿Y cómo reescribió las reglas de la endometriosis? Sí, y qué mecanismos descubrió sobre cómo el entorno moderno está, digamos, saboteando la fertilidad humana. Es fascinante porque su trabajo es el puente directo entre la biología molecular fundamental y el sillón del paciente. Ella sentó las bases de la medicina de precisión en la reproducción. Bien, analicemos esto, porque para entender cómo logró ver lo que los ginecólogos tradicionales no veían, tenemos que retroceder a su formación. Y tiene unas raíces súper inusuales. Sí, ella creció en Brooklyn en una familia muy unida de inmigrantes italianos. Donde la educación era, bueno, primordial. Totalmente. De hecho, fue la primera generación de su familia en ir a una universidad. Pero su brillantez, se notó rapidísimo. Se saltó el 5º grado y completó de 7º a 9º grado en solo 2 años. ¡Wow! ¡Qué locura! Y esa velocidad intelectual la llevó directamente a Columbia para estudiar ingeniería química. Y aquí empezamos a ver la formación de su lente analítica. Porque no se fue por la biología tradicional. Exacto. Hizo una maestría en ingeniería biomédica y luego un doctorado en la UCLA enfocado en la estructura de las gonadotropinas. Hablamos de espectroscopía, de entender la forma atómica de las hormonas en 3D. Y luego llevó esa obsesión a su primer postdoctorado en la Universidad Rockefeller, bajo la tutela del Dr. Gunther Blobel. Ajá. Años antes de que él ganara el Nobel en el 99. Que para quienes no lo sepan, él descubrió que las proteínas tienen señales intrínsecas, tipo un código postal molecular, que les dice a dónde viajar en la célula. Si conectamos esto con el panorama general, entiende su ventaja competitiva. Esa trayectoria en zigzag a través de la física, la química de proteínas y la biología celular le dio una capacidad deductiva única. Mientras la medicina tradicional trataba síntomas, ella se preguntaba cómo se pliega una proteína. Exacto. Pero hay una fricción obvia en esa historia. Tienes a alguien inmersa en espectroscopía, rodeada de placas de Petri. ¿Qué dispara un giro tan drástico hacia la medicina clínica? El catalizador fue en su segundo postdoctorado, en el NIH. Un colega la invitó a hacer rondas clínicas por las salas de pacientes. Y las fuentes marcan esto como su gran momento. Ajá. Ah, ¿sí? ¿Al ver a los pacientes? Sí, al ver la confianza que depositaban en los médicos, pero sobre todo vio la línea directa de causalidad. Vio cómo la investigación de laboratorio se traducía directamente en aliviar el sufrimiento clínico. O sea, tiene todo el sentido. Piénsalo con esta analogía. La investigación básica
Es como estudiar cómo se fabrican las piezas de un motor en una fábrica aislada. Ajá, súper teórica. Es fascinante, claro. Pero la medicina traslacional es bajar al taller, ver un auto humeando y usar ese conocimiento para que el conductor pueda llegar a casa a salvo. Totalmente. Ella quería ensuciarse las manos en el taller, y eso le impulsó a ir a la escuela de medicina en Stanford, y ahí aplicó esa lente analítica a los profundos cambios del útero cada mes. Y las fuentes documentan su primer gran golpe en Stanford, trabajando con los factores de crecimiento similares a la insulina, los IGF. Y lo que me parece brillante es cómo ilustra la colaboración científica. Sí, la historia de las tijeras moleculares. Exacto. Su equipo descubrió que una enzima funciona como una tijera, que corta la proteína de unión y libera el factor de crecimiento. Pero lo loco es que un grupo en París descubrió exactamente lo mismo al mismo tiempo. Usando proteínas clonadas por la biotecnología Genentech. Y en lugar de competir a muerte por llevarse el crédito. Decidieron publicar de manera consecutiva, formato back-to-back. ¿Qué nivel de colaboración? Es que publicar juntos crea un impacto científico muchísimo mayor. Pero su revolución técnica vino después, con el uso pionero de los microarreglos de ADN. La tecnología de Affymetrix. Ajá. Esto permitió caracterizar todo el transcriptoma del endometrio humano. Pasar de mirar un solo gen a ver todo el panorama. Es como, en lugar de escuchar a un solo violinista, escuchar a toda la orquesta sinfónica al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Y al mapear esto a lo largo del ciclo, descubrió algo súper contraintuitivo. Los gráficos en las fuentes, las figuras 1 y 2, muestran que los genes que más varían durante el ciclo son los del sistema inmunológico. Y aquí me surge una duda enorme. ¿Por qué el útero necesita activar tantos genes del sistema inmunológico? O sea, si lo pensamos, el sistema inmune ataca invasores. Claro. Es como si el endometrio estuviera organizando un comité de bienvenida súper armado para un embrión. Es que es una ilusión óptica inmunológica. Estas citoquinas, como la CXCL14, no actúan como soldados de ataque. Entonces, ¿qué hacen? Atraen monocitos y otras células clave, pero su función es construir la arquitectura del tejido para la ventana de implantación. Son los ingenieros que construyen la alfombra roja para el embrión. ¡Wow! Y no solo eso, también mapearon el metiloma, la epigenética. Demostraron que el ADN del endometrio cambia sus marcas epigenéticas en respuesta al estrógeno y a la progesterona a lo largo de todo el ciclo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que mapeas cómo funciona este comité de bienvenida en condiciones normales, pues se vuelve súper evidente cuando algo sale mal. Claro, cuando hay disfunción. Y así es como abordó la endometriosis, que es una enfermedad devastadora. Afecta del 6 al 10% de las mujeres. Y del 35 al 50% de aquellas con dolor pélvico o infertilidad. Es altísimo. Es un problema de salud masivo. Y el contraste histórico es increíble, porque en 1927, Sampson propuso la teoría de la menstruación retrógrada. ¿Qué es esta idea de que la sangre fluye hacia atrás, sube por las trompas y cae en el abdomen? Exacto, pero ella se hizo la pregunta lógica que nadie se hacía. Si la menstruación retrógrada es tan común, ¿por qué no todas las mujeres desarrollan la enfermedad? Es que tiene toda la razón. Y a través de la genómica, su equipo descubrió que el endometrio de las mujeres con endometriosis tiene una desregulación molecular desde el inicio. Identificó la famosa resistencia a la progesterona. Que es una locura. Básicamente la progesterona es la señal de pausa, ¿no? Ajá. Pero las células, los fibroblastos estromales, tienen una respuesta atenuada a la progesterona. Es como si ignoraran por completo la señal de maduración. Entonces no se pueden preparar adecuadamente. Exacto. Fallan en la desidualización y terminan creando un fenotipo súper proinflamatorio. Lo fascinante aquí es que este descubrimiento no solo explica el dolor, sino también la infertilidad. Redefine casi un siglo de pensar que era un problema puramente geográfico, a entender que es un fallo en la comunicación celular. Y esto tiene aplicaciones clínicas directas. Su trabajo propone usar estos perfiles de expresión génica como clasificadores para diagnosticar la endometriosis a partir de una simple muestra del endometrio en el consultorio. O sea, evitando las cirugías diagnósticas invasivas. Abriendo la puerta a tratamientos no quirúrgicos. Es un cambio de paradigma gigante. Es la medicina traslacional en su máxima expresión. Pero, habiendo decodificado estas señales internas,
La doctora Judith se enfrentó a un nuevo misterio cuando las señales disruptivas empezaron a llegar desde el exterior. Su segundo gran momento, ajá. Exacto, el impacto ambiental. Y la anécdota catalizadora es súper fuerte. Sí, la paciente de Nueva York. Una paciente le preguntó si el hecho de haber crecido cerca de un río fuertemente contaminado con PCB, o sea, bifenilos policlorados, podría haber afectado su fertilidad. Y al revisar la literatura, no había nada sobre impactos en humanos. Había un vacío tremendo, solo estudios en animales. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la endocrinología. Si el sistema reproductivo es una sinfonía hormonal exquisitamente sincronizada, los químicos ambientales son como instrumentos desafinados tocando a todo volumen. Rompen toda la melodía. Pero, ¿cómo pasa una endocrinóloga molecular de observar placas de Petri a sentarse con políticos como Anna Eshoo y Nancy Pelosi para hablar de ríos contaminados? Es que se dio cuenta de que la ciencia clínica pura no era suficiente. Se requería acción a nivel de políticas de salud. Así que organizó una conferencia monumental con endocrinólogos, defensores de pacientes y personal político. Y al convertirse en directora en la UCSF, fundó el PRHE, el Programa de Salud Reproductiva y Medio Ambiente. Una iniciativa pionera para denunciar cómo los químicos tóxicos como el BPA, los ftalatos y los PAFs amenazan nuestra fertilidad. Pero pongamos esto en perspectiva clínica. Un químico en una botella de plástico, ¿cómo altera el ciclo menstrual exactamente? Tienen estructuras que imitan a las hormonas naturales, engañan a los receptores celulares de nuestro cuerpo, básicamente se hacen pasar por estrógeno, por ejemplo, y causan estragos en el transcriptoma que vimos antes. Es un hackeo celular masivo impulsado por nuestro estilo de vida moderno, y llevó esta lucha hasta la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Elevando la voz sobre cómo el cambio climático y estos tóxicos afectan la salud global. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Estamos hablando de un legado increíble. Más de 350 artículos, casi 250 estudiantes y colegas asesorados. Liderazgos mundiales impresionantes. Exacto. Ella combinó la física, la química, la biología y la atención al paciente para catapultar la ginecología a la era de la medicina de precisión. Y es crucial para la gente que nos escucha. Ya sea por la búsqueda de respuestas sobre infertilidad, por entender el dolor crónico de la endometriosis o por la preocupación por los químicos cotidianos. Su labor nos toca directamente a todos. Definitivamente. Y esto me deja con un pensamiento final súper provocativo para quienes nos acompañan, para que lo meditemos. A ver, dime. Considerando los descubrimientos de la doctora Judith sobre cómo las toxinas ambientales pueden alterar las marcas epigenéticas de forma sostenida, ¿es posible que nuestra exposición actual a los plásticos, a los sartenes de teflón y a los químicos cotidianos esté reescribiendo en silencio el futuro genético y reproductivo de generaciones que ni siquiera han sido concebidas aún? ¡Wow! Una herencia invisible bastante aterradora. Es algo que vale la pena que exploremos por nuestra cuenta. Nos vemos en la próxima inversión.